Hola, buen día a todos. Hoy vamos a tener la clase de síndrome adenomegálico. Vamos a comenzar con unos objetivos. Primer objetivo, definir las características clínicas normales y patológicas de un ganglio linfático. Lograr un correcto enfoque diagnóstico a partir de la completa evaluación de una adenopatía en conjunción a los síntomas locales y sistémicos presentes. Y la utilización correcta de los métodos complementarios, tomando los diferentes métodos como posibles, pero no siempre necesarios. Para comenzar una definición, aquí les presento dos imágenes de lo que puede ser una presentación. Estos son los extremos de la presentación de una adenomegalia. Como pueden ver aquí, como masas tumorales prominentes, y otras, si logran ver aquí en la foto de la derecha, se ve apenas una protrusión a nivel del tejido celular subcutáneo y la piel de una adenomegalia incipiente. Vamos a ir con definiciones puntuales. La adenomegalia es el aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos que puede o no estar asociado a cambios en sus características clínicas normales. Como síndrome es una manifestación clínica inespecífica de una enfermedad regional o generalizada, aguda o crónica, benigna o maligna. ¿Sí? Es importante en la definición de que no hay consenso puntual respecto a cuándo se denomina una adenomegalia respecto al diámetro. Pero ya les voy a ir dando unas definiciones desde la cátedra, desde lo clínico y de lo que es a través de imágenes. ¿Sí? Y lo otro, la definición de síndrome es importante porque la adenomegalia puede ser y formar parte de una enfermedad local o generalizada, de curso crónico o agudo, y puede ser benigno o maligno, para que podamos hacer un correcto enfoque diagnóstico desde lo sindrómico e ir paso a paso hasta los diferenciales y el diagnóstico presuntivo y definitivo final. Otras definiciones importantes entonces, para ver que una adenomegalia no es lo mismo que una adenopatía y no es lo mismo que una adenitis. Adenomegalia es el crecimiento ganglionar, clínicamente definido como mayor a 2.5 centímetros. ¿Sí? Clínico quiere decir desde lo que uno puede palpar en un examen físico. Adenopatía se refiere solo a la enfermedad de un ganglio linfático, y la adenitis es un ganglio linfático con cambios inflamatorios. Entonces aquí lo importante. No toda adenopatía es una adenomegalia, y no todo ganglio palpable es una adenomegalia. Si bien cuando un ganglio está comprometido por enfermedad o reacciona frente a algún estímulo o alguna sustancia, ¿sí? O algún agente, puede llegar a tener generalmente un aumento de diámetro que va a conllevar una adenomegalia. Pero puede que nosotros palpemos a un ganglio antes de que haya formado una adenomegalia. Entonces, hasta ese momento, si no entramos en este criterio, estamos frente a una adenopatía. Y si esa adenopatía presenta cambios inflamatorios, estamos frente a una adenitis. Para tener el uso correcto de las definiciones respectivas, ¿sí? Entonces, la fisiopatogenia, esto es como generalidad. Cuando está expuesto el ganglio a través del sistema linfático a un material extraño, este es fagocitado por el sistema monocítico fagocitario, se desencadena lo que es la expresión y la activación de receptores de superficie y interleucinas que van a llevar a la activación de linfocitos T. Estamos hablando de sistema inmunitario específico, ¿sí? Esto va a llevar a su vez a la liberación de citocinas y quimiotaxis que van a terminar en un aumento de la permeabilidad y consecuente aumento de volumen ganglionar. Como ejemplo, para poder entenderlo, si el material extraño es una célula tumoral, este fagocitado por el sistema monocito fagocitario del ganglio linfático, se empiezan a expresar receptores de superficie interleuquina, como puede ser interleuquina 1, 6, de aquí pueden derivar, por ejemplo, lo que es el comienzo de una quimiotaxis temprana, ¿sí? Se activan linfocitos T y B para tratar de desarrollar anticuerpos contra esta célula tumoral, se vuelven a liberar más citocinas, más quimiotaxis, otras células inmunitarias, y la activación también de factores de crecimiento, derivado de plaquetas, del endotelio vascular. Todo esto lleva a un aumento de la permeabilidad que va a concluir en el aumento del volumen ganglionar, que va a concluir con lo que es la llegada de más células inmunitarias para intentar destruir o contener esta célula tumoral, y va también a generar lo que es los factores derivados de plaquetas o derivados de fibroblastos con aumento de la densidad del tejido conectivo que va a llevar a la fibrosis. Y de ahí las características de un ganglio oncológico.
Etiologías. Esto es para poder describir la lista larga de posibles etiologías que pueden generar una adenomegalia. Dentro de las causas infecciosas, las más frecuentes, virales y bacterianas, seguidas después por protozoarios o hongos. Dentro de los virales, lo más frecuente, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus. Después, enfermedades como son con compromiso a nivel de piel, principalmente en infantes, como son rubiola, sarampión, ¿sí? Ya menos frecuentes en la actualidad. Y es importante ver que de acuerdo a la etiología, la presentación en respecto a frecuencia, como adenomegalia localizada o generalizada, ¿sí? Entonces, la etiología hay que verla como una asociación respecto a la clínica que tenemos. Referir localizado y asociarlo directamente a una etiología es errado, ¿sí? Hay que hacer todo el razonamiento completo. Dentro de las bacterianas, la más frecuente, podemos decir la fiebre por arañazo de gato, como adenomegalia localizada, más frecuente como adenomegalia localizada, o un ejemplo de infección bacteriana con adenomegalias generalizadas, por ejemplo, tenemos la tuberculosis, la presentación de poliadenomegalia, la sífilis secundaria, otro ejemplo, como clamidias, los linfogranulomas venéreo, parte de los protozoarios, por excelencia la toxoplasmosis. Otras causas potencialmente malignas o malignas, tenemos la hematológica o metastásica, hematológicas por excelencia, los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, pero también es importante, frente a una adenomegalia y uno va a sospechar causas oncohematológicas, es importante destacar también que existen otras patologías como son leucemias que pueden tener presentación adenomegálica. Metastásica, las que más frecuentes se sospecha de acuerdo a las características como metástasis ganglionar a distancia o local. Otras causas menos frecuentes, pero también para describirlos, autoinmunitarias, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, generalmente son adenomegalias múltiples generalizadas. Otros que pueden ser por enfermedad por depósito, como enfermedad de Gaucher, también enfermedades endocrinológicas como hipertiroidismo, hipotiroidismo, y también importante descartar aquí, a destacar, que son, por ejemplo, la sarcoidosis y otras enfermedades derivadas también como iatrogénicas o misceláneas, que es por fármacos. Para comenzar a estudiar una adenomegalia es importante, lo mismo, como les referí al comienzo, entender que son datos que nos van a aproximar a, no nos van a ni descartar ni asegurar un diagnóstico, pero sí nos van a aproximar. Entonces, dentro de esto, el género, frente a la sospecha de una enfermedad, por ejemplo, una poliadenopatía de sospecha causa inmunitaria, como una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso, el género nos ayuda a saber que si es un varón, es poco frecuente nuestro probable diagnóstico presuntivo, pero si es una mujer, aumenta la probabilidad, ¿sí? En la edad tenemos una relación directamente, inversamente proporcional respecto a la relación, si es algo benigno o maligno respecto a la edad. Ejemplo, en pacientes menores de 40 o 30 años es más probable que una adenomegalia sea por causas benignas que malignas. A su contraparte, en pacientes mayores de 60 o 65 años frente a una adenomegalia es más probable que sea de causa maligna que de benigna. Tenemos, por ejemplo, en casos puntuales como el linfoma Hodgkin, el riesgo bimodal. En menores de 30 o mayores de 65 son las dos franjas etarias de mayor presentación del linfoma. Y también en pacientes menores de edad, pediátricos, también es más probable que una adenomegalia se deba a causas infecciosas. Exposición ambiental, también importante, la residencia. Si uno está sospechando una enfermedad, una adenomegalia secundaria a un Chagas, es importante, por ejemplo, la residencia, el lugar, si es pandémico, es epidémico o no del lugar de donde proviene. La ocupación también, porque existen algunas adenomegalias que pueden ser por depósito o reactivas, como pueden ser las sales de oro, algunos otros productos que se pueden utilizar en diferentes ocupaciones. Y también, por ejemplo, en mascotas, enfermedad de arañazo de gato, importante saber si el paciente tiene o no dicha mascota en el domicilio, ¿no? O ha tenido antecedente también de lo que es traumatismo por las garras de gato.
Continuando con la anamnesis, importante la evolución. Tenemos si son agudos, subagudos o crónicos. Dentro de los agudos también no hay consenso puntual respecto al tiempo, pero una media para guiarnos es menor a 3 semanas, curso agudo de 3 a 4 semanas, de entre 4 a 8 semanas de curso subagudo y mayor a 8 semanas de curso crónico. En general, los de curso agudo son principalmente causas de infecciones, virales o bacterianas, ¿no? Principalmente bacterianas. Subagudos son principalmente causa vírica. Y los crónicos están más relacionados a otras enfermedades más oncológicas, linfoproliferativas, granulomatosas, tuberculosis. Pero acá hago un hincapié con respecto al oncohematológico. Vuelvo a decir, está mal pensar en una adenomegalia de curso agudo, descartar solo por el curso que sea algo oncohematológico. Vuelvo a decir, estos son generalidades. Pero tenemos que en la enfermedad oncohematológica existe lo que es los linfomas de alto o bajo grado que están en relación a la agresividad, al tiempo rápido a la cual se presentan los síntomas. Entonces tenemos los linfomas de alto grado que pueden aparecer como un curso agudo y los que son más comunes de bajo grado, de curso más lento, como presentación crónica. Síntomas, importante valorar si son locales o sistémicos. Como locales, por ejemplo, si tengo una adenomegalia submaxilar asociado a odinofagia, puedo sospechar una faringitis. Si está asociado a una otitis, a una otalgia, puedo sospechar una otitis. Sí, es importante eso. No hacer un examen aislado, sino ir hasta este punto valorando los antecedentes, valorando los síntomas, el tiempo de evolución, e ir pensando de acuerdo si es monoadenopatía o poliadenopatía, la posibilidad de un agente etiológico, ¿sí? O la posibilidad de un diagnóstico presuntivo. Como síntoma general, los síntomas más frecuentes que pueden aparecer, síntomas B, definido como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso mayor a 10% en los últimos 6 meses, por causas no justificadas. Otros síntomas también denominados no síntomas B o síntomas A, que pueden ser astenia, artralgias, mialgias, lesiones en piel, ¿sí? Esto también nos va a aproximar al posible diagnóstico, por ejemplo, las lesiones en piel, si el paciente está con placas, eritemas, bullas, ampollas, asociado a una adenomegalia auricular, uno pensaría, por ejemplo, en una rubiola. Otros antecedentes farmacológicos, fármacos importantes a destacar, los anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, antibióticos derivados de las sulfadiazinas, hábitos sexuales también importante respecto a la localización, ¿sí? Si tengo una adenomegalia de localización inguinal, de curso agudo o de curso subagudo, importante valorar los hábitos sexuales para ver si se trata de una ITS. El examen físico, el otro paso importante, ya teniendo hasta aquí un antecedente, habiendo definido un curso, habiendo definido síntomas locales o sistémicos, y teniendo en mente las posibles etiologías, ya me puedo ir orientando a mis diagnósticos presuntivos. El examen físico va a darnos más datos todavía. Extensión. Si son localizadas o regionales, acá tengo una imagen, por ejemplo, de una adenomegalia laterocervical derecha. Estos son los niveles 3 y 4, ¿sí? Y definirlo como localizada, no como que es una. Por eso también el otro concepto de regional, ¿sí? Puede que aquí haya, por ejemplo, un conglomerado ganglionar que puede ser 2 o 3 ganglios, pero en una misma región. Eso se denomina localizado. Limitados cuando están comprometidos 2 a 3 regiones, que puede ser, por ejemplo, en el mismo lugar, pero laterocervical derecho, laterocervical izquierdo y supraclavicular derecho. Eso sería el limitado. Y generalizado cuando compromete más de 3 regiones. Situaciones superficiales anatómicamente palpables, profundas, las que solo se pueden detectar por métodos de imagen. Volumen, si bien a mayor volumen, mayor riesgo que sea una adenopatía de causa tumoral o oncológica, no siempre es así, hay que valorarlo caso por caso y según características, según el tiempo. Relación con los planos, lo que conocemos, los que están adheridos, ¿sí? Acá voy a ir valorando algunos. En relación a los planos, relación con otros órganos y consistencia, los
La característica normal de un ganglio linfático es que suelen ser móviles, no suelen comprometer estructuras cercanas y son blandos. Eso es la característica de un ganglio normal. Y el tamaño, ahora asociándolo al volumen, puede variar de acuerdo a la región. Por eso lo que es la discordancia de la definición de adenomegalia respecto a tamaño. Porque, por ejemplo, ganglios muy superficiales, palpables los submaxilares, ¿sí? O los de la cadena, los del ángulo del maxilar. Entonces son ganglios que pueden llegar inclusive hasta el 1.5 o 2 centímetros, no es lo habitual, pero puede ser, son fácilmente palpables, ¿sí? Entonces uno puede mal definir a estos como adenomegalias patológicos. Entonces, es importante valorar todos los otros rasgos, ¿sí? Por ejemplo, ganglios ya de las cadenas más bajas suelen ser de menos de 1 centímetro, móviles, blandos, a semejanza de una semilla, o semejanza de una uva, ¿sí? Entonces, la contrapartida a esto, si yo tengo un ganglio de un volumen que corresponde a una adenomegalia, adherido a planos profundos, que puede comprimir, ¿sí? O puede invadir tejido cercano, de consistencia pétrea, son características todas de un ganglio maligno, ¿sí? O de un ganglio de características malignas. Posiblemente una metástasis de un carcinoma sólido o de un tumor de órgano sólido, ¿sí? En cambio, si yo tengo una adenomegalia de volumen aumentado, móvil, que puede comprimir pero no invade tejido, ¿sí? O sea, hace una compresión extrínseca, no invasión directa. De consistencia renitente son características de una adenomegalia correspondiente a una enfermedad oncohematológica como son los linfomas, ¿sí? Otros síntomas asociados que hay que valorar: si presenta dolor, si tiene lo que es la tetrada de Celso, calor, rubor, dolor a la palpación, ¿sí? Si se presenta con fístula o no, si tiene retracción o cambios en la piel. Cuando uno se presenta frente a una fístula y retracción y cambios, son más características de ganglios de característica maligna, ¿sí? Pero también en ganglios infecciosos de curso crónico pueden evolucionar si se han abscedado una fístula, una retracción, como puede ser en la escrófula en el caso de la adenomegalia secundaria a tuberculosis. ¿Estamos? Importante este dato, ¿no? En lo general, cáncer no duele. Entonces, cuando yo tengo una adenomegalia palpable, más allá de las consistencias, que no duela, es lo que nos debe llamar más la atención que a que duela. Ojo, vuelvo a hablar, son generalidades, probabilidades, porque puede existir la posibilidad de que una adenomegalia de característica tumoral o de etiología tumoral pueda estar complicada con un absceso que se pueda fistular y presente características como de una adenomegalia, como una tetrada de Celso. ¿Estamos? Vamos a lo más general, lo más específico. Cuando yo tengo una adenomegalia, por más que sea localizada, me obliga a investigar todos los territorios anatómicos superficiales explorables. Entonces tengo suboccipitales, pre y retroauriculares, submaxilares, de la cadena cervical, supraclaviculares e infraclaviculares, axilares bilaterales, inguinales bilaterales, y hay que valorar los oblicuos. Otros que son menos frecuentes, pero también pueden estar los epitrocleares. Si yo tengo una adenomegalia localizado en la región submandibular y cervical, también es importante, esto ya es algo un poquito más específico, que no es lo mismo un ganglio, una adenomegalia submaxilar, que localizado, por ejemplo, en la región en el nivel 4. Responde a diferentes localizaciones, porque anatómicamente responde a diferentes drenajes linfáticos. Y también, en una sospecha de lesiones en cabeza y cuello, nos orienta a la búsqueda. Por eso es importante también aquí aplicar los conocimientos anatómicos. Un ejemplo claro es el ganglio de Virchow, que lo valoramos a nivel supraclavicular izquierdo. Importante reconocer que anatómicamente, ¿por qué ese ganglio de características pétreas, adheridas, no dolorosas, indurada, corresponde a un posible metástasis de carcinomas abdominopelvianos? ¿Por qué? Porque anatómicamente, a través de la linfa, es el lugar donde pueden diseminar. Más allá de eso, anatómicamente no es posible.
¿Sí? Entonces aquí pasamos a un punto también importante, pero que es solo relacional. ¿Cómo relacionar la etiología con posible localización anatómica? El error en lo que podemos caer es, frente a hasta aquí lo investigado, frente a una localización, atribuir directamente una etiología, eso está mal. Esto es nuevamente orientativo, relacional, que nos va a seguir aportando información que nos va a llevar al diagnóstico definitivo. Entonces, cervicales son las adenopatías en más del 70-80% de la localización de presentación inicial habitual y que lleva a la consulta en muchos pacientes, de causas inespecíficas, lesiones orales, infecciones respiratorias altas, de causas específicas, toxoplasmosis, mononucleosis, linfomas, escrófula, metástasis de tumores de cabeza y cuello. Submandibulares, generalmente asociado por drenaje linfático, lesiones orales y dentales, y puede ser la presentación de la fiebre por arañazo del gato. ¿Sí? Ojo, ¿esto por qué? Si el arañazo del gato, así, por una forma de explicarlo, es a nivel del antebrazo, y el ganglio posiblemente sea presentación axilar, no submandibular. ¿Estamos? Depende del drenaje en relación a la localización de la herida. Auricular. Está muy asociado a lo que son los retroauriculares, asociado a la rubiola, también una conjuntivitis bacteriana. Suboccipitales, periculosis, mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis. Van a ver que se repite mucho la mononucleosis, toxoplasmosis, porque suelen ser presentaciones como poliadenopatías, o sea, son adenomegalias sistémicas, ¿sí? Pueden aparecer submaxipulares, cervicales, supraclavicular, inguinales, pueden ser como limitadas o generalizadas frecuentemente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un paciente con TBC con una escrófula, ¿sí? Una adenomegalia infectada, abscedada, que suele en su evolución, aquí como ven, dejar retracción de piel con cicatrización. Más relaciones anatómicas, supraclaviculares, derecho-izquierdo, pueden ser linfomas, el izquierdo asociado al llamado ganglio de Virchow, metástasis de neoplasias abdominales. Axilares nos obliga a pensar en posibles también linfomas, traumatismos o infecciones en miembros superiores, y a metástasis de tumores mamarios o pulmonares. ¿Sí? Vuelvo a referir. Localización también valorada en relación anatómica respecto al drenaje linfático, pero son generalidades. Yo tuve el caso de un paciente sexo femenino con cáncer de colon que hizo una metástasis ganglionar axilar derecha. No es lo habitual, no es lo esperado, pero puede pasar, porque también existen las variantes anatómicas, ¿sí? Epitrocleares, pensar en sífilis secundaria, sarcoidosis, linfoma, es como les digo, un área poco frecuente de afectarse, pero cuando se afecta, estos tienen que estar dentro de sus diferenciales, obvio asociado a todos los otros síntomas que presenta el paciente. Inguinales, valora cualquier traumatismo o herida en miembros inferiores. ITS nos obliga a pensar linfogranuloma venéreo, sífilis primaria, herpes genital, metástasis en tumores pelvianos. Si estamos frente a una adenomegalia inguinal, en el examen físico hay que incluir todo lo que es la parte genital, tanto en el hombre y la mujer, región vulvar, peñana, piel, ¿sí? En busca, por ejemplo, de un chancro, si el paciente da positivo para algún factor de riesgo sexual. Y lo otro, pensar en tumores de localización pelviana. Frente a lo que son adenomegalias de localización profunda, solo testeables a partir de métodos diagnósticos. Pero es importante si es una investigación iniciada por nosotros o es a partir de una adenomegalia externa superficial, o si es a partir de síntomas presentados por pacientes sin presentación inguinal superficial, que puede pasar que el paciente no tenga adenomegalias superficiales. No es frecuente, pero puede ser que solo tenga síntomas derivados de adenomegalias profundas. ¿Estamos? O como investigación de alguna otra patología se hace un método complementario y se detecta. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo, como pueden ver aquí en la imagen superior, una placa con un claro ensanchamiento del mediastino. En estos casos hay que sospechar
patologías tanto tumorales benignas o malignas que causan. De las más frecuentes, mediastino anterior, linfomas, ¿sí? Se presenta así como masas bulky, voluminosas, de más de 10 centímetros. Puede presentarse también ser parte de un cáncer de pulmón, metástasis a nivel ganglionar, un conglomerado ganglionar. Si tiene una presentación ganglionar adenomegálica, periliar, bilateral, una presentación típica por imagen de una sarcoidosis, tuberculosis asociado a calcificaciones intraganglionares, intraabdominales, pueden ser parte como una carcinomatosis, también linfomas, adenitis mesentérica, linfadenitis tuberculosa. Por ejemplo, esta es una presentación de un conglomerado ganglionar, aquí como pueden ver, al lado de la aorta, por arriba del cuerpo vertebral. Se ve aquí 1, 2, 3, 4 ganglios pegados, conforman un conglomerado ganglionar. No es que todo esto es una adenomegalia, son varias adenomegalias que forman un conjunto, y en este caso se ve signos de calcificaciones. Esto es una adenitis, linfadenitis tuberculosa. Entonces, hasta aquí a tener en cuenta que la localización de la adenomegalia por sí sola no es diagnóstica, pero sí nos orienta muchísimo a qué pensar, dónde investigar y qué métodos complementarios solicitar. Entonces, hasta aquí tenemos que frente a los antecedentes del paciente, la clínica, si es local o si es sistémica, más la localización, nos van a orientar ya a un diagnóstico presuntivo etiológico. ¿Sí? Métodos complementarios, entonces, importante este dato que les doy, que no olviden el uso de métodos complementarios, no de forma rutinaria, sino de forma razonable. Por eso le pongo esta cruz, prohibido pseudo. ¿Estamos? Hay que saber, esta lista que les doy no es como una lista de cocina refiriéndoles. Tienen una adenomegalia y empiezan a pedir esto sí o sí. No, les explico. En el citológico es importante valorar la presencia de leucocitosis, que nos pueden orientar a una etiología bacteriana, versus linfocitosis. Entonces, en este caso, un ejemplo puede ser un paciente, sexo femenino, de 40 años de edad, con síntomas de astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿sí? Que presenta síntomas respiratorios altos y una adenomegalia, una poliadenomegalia de localización cervical, axilar e inguinal, ¿sí? Y las ganglios clínicamente son de características benignas, ¿sí? Uno puede pensar en dos diagnósticos presuntivos hasta ahí. Tiene que rememorarse a las causas de poliadenopatías, ¿estamos? O adenomegalias generalizadas, y puede pensar en un potencial linfoma, que presenta síntomas de que no es patognomónico, o también una mononucleosis infecciosa. Entonces, si es una mononucleosis infecciosa, en el laboratorio nos puede orientar el hallazgo de la linfocitosis. La elevación de eritrosedimentación. La serología, que es importante para una u otra patología, ¿sí? Valorar HIV, o sea, ELISA, BDRL, inmunoglobulinas IgM, para ver IgM para Epstein-Barr, para citomegalovirus. LDH, importante a veces la elevación, en patologías virales puede estar elevado, mucho más en patologías oncológicas, y marcadores tumorales cuando la sospecha es tumoral. En este caso, para un linfoma, una beta-2 microglobulina, que ya en la clase de linfoma se lo explicaré con mayor detalle. ¿Sí? Entonces, laboratorio orientado. Si yo tengo un paciente con una poliadenopatía, que también tiene signos de serositis, tiene lesiones a nivel de piel, es mujer de menos de 40 años y yo estoy pensando que pueda ser una poliadenopatía secundaria, un lupus eritematoso, el citológico me puede orientar, no me va a dar mucha información, pero no está mal pedirlo. La eritrosedimentación puede estar elevada. La serología en este caso no sería requerida, a menos que dentro de mis diferenciales esté, aparte del lupus, algún otro sospecha infecciosa. El LDH sí puedo pedirlo. En este caso, agrego a estos otro tipo de valores. Factor reumatoideo, los ANA, los ANCA, en el caso que el paciente no tenga un diagnóstico de lupus. Radiografía de tórax, importante valorar en el caso de que el paciente presente síntomas respiratorios, como es este que les mostré. ¿Estamos? Es muy probable que este paciente venga con disnea, con falta de aire, con dolor. Tomografía para valorar, no toda adenomegalia nos va a llevar a una tomografía, por eso es importante el uso no de forma rutinaria, sino de razonable. Si yo tengo un paciente de 20 años,
con una adenomegalia submaxilar de características inflamatorias benignas asociado a odinofagia, es muy probable que el diagnóstico presuntivo sea una faringoamigdalitis. En este paciente no requiere hacer ni una placa ni una tomografía, menos un PET. ¿Me explico? No frente a toda adenomegalia hay que pedir una tomografía. El PET más orientado a enfermedades oncohematológicas y la biopsia. La biopsia, existen métodos y es un método más. No en toda adenomegalia se requiere de biopsia. Hay que seleccionar, hay que valorar qué paciente se va a beneficiar de una biopsia y qué paciente se requiere una observación o tratamiento empírico. Entonces, dentro de los tipos de biopsia tenemos la incisional, excisional y la biopsia por aspiración con aguja. La incisional, implica lo que es extraer una porción de la lesión o del tumor, en este caso, de la adenomegalia. Generalmente es una cuna. La excisional implica sacar todo el material, como puede ser las biopsias en piel, por ejemplo, que se extrae toda la lesión con margen sano inclusive. Y la otra es la aspiración, es la que ustedes conocen más frecuente por una de las técnicas del PAF, que es la punción con aguja fina, que lo que extrae es solo un cilindro. Cuando yo tengo una adenomegalia que quiero estudiar, y es muy probable que dentro de mis diagnósticos diferenciales esté la probabilidad de etiología oncohematológica, tengo que valorar en lo posible una biopsia excisional, sacar todo el material. Requiero estudiar bien. Hay muchos pacientes que vienen los médicos con un buen seguimiento, un buen razonamiento, estudio, evaluación, y llegan a este punto y toman una mala decisión respecto a la biopsia y no se puede llegar correctamente al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, importante la elección, la correcta elección del método de biopsia. Existen, por supuesto, excepciones. Si es una localización profunda, abdominal, retroperitoneal, una opción puede ser cirugía. Hay que seleccionar el caso puntualmente, ¿sí? Y la otra es, aquí sí valorar lo que es la PAF, la punción con aguja fina, ¿sí? No en todos los casos se requiere la biopsia, como vuelvo a decir, y una opción a considerar puede ser la observación. Entonces, pasamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento, no solo como puntualmente para tratar la causa, en el caso de que uno tenga una etiología, hacer una causa específica, la biopsia nos va a permitir eso, ¿sí? Pero en la práctica, el tratamiento también puede ser como un método diagnóstico más, ¿sí? Entonces, en la práctica se utiliza lo que es el tratamiento empírico y la observación y la evolución, pero vuelvo a decir, no generalizar esto. ¿Qué herramientas tenemos? Antibióticos, corticosteroides, pero tener un claro concepto aquí. Como muchas de las adenomegalias pueden ser de causas víricas, las causas víricas no tienen tratamientos específicos, ¿sí? Entonces, hay que valorar por eso caso por caso. Si yo estoy sospechando una etiología vírica, no tiene sentido, es más, está contraindicado darle antibióticos. Podemos generar resistencia, ¿sí? Presión sobre las bacterias, sobre la colonia habitual que cualquier persona, diferente, por ejemplo, a nivel vocal, a nivel genital, a nivel de la piel, presentamos, ¿sí? Hay que hacer un uso responsable de los antibióticos. Y la otra opción, los corticosteroides. Entonces, un ejemplo respecto a esto de, en la práctica, qué tratamiento usar o qué método usar. Vamos al ejemplo más típico. Si yo tengo una adenomegalia submaxilar, de características benignas, inflamatorias, asociado a un síntoma local como es la odinofagia y placas a nivel de las amígdalas. Uno presume un posible causa infecciosa bacteriana, existen también criterios para la semejanza, ¿sí? Posible causa bacteriana, diagnóstico presuntivo, una faringitis, ¿sí? En este caso, no está indicado una biopsia, no está indicado métodos complementarios además de un laboratorio, ¿sí? Y el tratamiento sería empírico. Se hace un tratamiento antibiótico y se observa, se ve la evolución.
a menos que el paciente después del tratamiento no haya mejorado la adenomegalia y esta continúa en crecimiento, esa sí sería una indicación de biopsia, ¿sí? Antes no. Los corticosteroides también, que es una herramienta importante, pero en la parte vírica tampoco está recomendado y hay que tener importante, como es el tercer punto. En pacientes que ustedes sospechan una adenomegalia de posible causa linfoproliferativa, una enfermedad oncohematológica, no indicar corticoides empíricos, porque los corticoides a altas dosis forman parte de los tratamientos quimioterápicos, o sea, destruyen células linfáticas, por eso es linfolítico. Entonces, si yo tengo una adenomegalia laterocervical, donde dentro de mi diagnóstico presuntivo es causas víricas y causas oncohematológicas, puedo estar pensando en una toxoplasmosis y estoy pensando en un linfoma no Hodgkin. Entonces, en ese caso, si el paciente no está con compromiso sintomático importante, no tiene ninguna urgencia, está prohibido indicar tratamiento corticoideo. Pero si tengo un paciente, por eso es importante valorar riesgo-beneficio, donde se presenta con eso y además en los estudios que hago valoro una compresión de vena cava superior, paciente que venga con eritema facial, edema, la plétora, los edemas en miembros superiores, esa sí sería un caso de urgencia en lo cual antes de siquiera poder hacer la biopsia, requiere el paciente un tratamiento inmediato, los corticosteroides estarían indicados. Por eso es importante. Les doy tratamientos, generalidades, relacionado a si tengo algo específico, trato según etiología. De acuerdo a la localización, presentación, presunción infecciosa, tratamiento antibiótico, control. ¿Estamos? Si es una presunción oncohematológica, pero el paciente tiene compromiso sintomático importante, obstrucción de vía aérea, síndrome de vena cava superior, corticosteroides, y continúo después estudiando. ¿Sí? Así que hasta aquí lo que es síndrome adenomegálico. Nuevamente para reforzar un poco, partir de los síndromes, estudiar correctamente, importante una correcta evaluación de historia clínica completa, antecedentes, anamnesis, un correcto examen físico, valorar todos los antecedentes de pacientes, valorar después el uso correcto de métodos complementarios, valorar los diagnósticos diferenciales, presuntivos finales, y en muchos casos, haciendo ese correcto ejercicio, van a poder llegar a un diagnóstico definitivo. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima clase.